Las crisis muestran lo mejor del ser humano, pero desgraciadamente también lo peor. No me refiero solo a las crisis bélicas. Estamos viendo en Ucrania cómo se ha generado una ola de solidaridad internacional impresionante. El pueblo ucraniano está sufriendo un ataque injusto, disparatado, cruel. Es una expresión de barbarie por parte del Kremlin, de Putin y de todo el entorno que le rodea, y el ejército ruso se está comportando de una forma simplemente repugnante. Las guerras lo son, todas las guerras lo son, pero bueno, forman parte de la historia de la humanidad. Desgraciadamente se producen y se suceden, aunque llevábamos tiempo sin vivir en Europa una guerra de estas características, y ojalá no tengamos que volver a vivir ninguna más, sobre todo los pueblos que sufren esas agresiones. Pero también, como decía, las crisis están en lo peor, y lo estamos viendo también por las noticias que llegan de algunos casos en Ucrania. Pero me querría hoy centrar en un tema que fue la crisis pandémica. La crisis pandémica, pues efectivamente generó una situación de alarma mundial, no solo en España, sino en todo el mundo. Nos vimos todos sobrepasados ante una epidemia que parecía que no se iba a poder controlar. Gracias a Dios se pudo controlar, y gracias, por supuesto, a los personal sanitario, a los laboratorios farmacéuticos, al esfuerzo de investigadores, al esfuerzo de las administraciones públicas que destinaron recursos impresionantes para encontrar vacunas que pudieran hacer frente a la pandemia. Y fue una etapa donde se buscaban, como todos ustedes saben, mascarillas, respiradores, guantes, es decir, había desabastecimiento de todo. Y ahí surgieron pues personas que tuvieron un comportamiento ejemplar, y empresas que intentaron ayudar lo que pudieron. Todos lo recordamos. Hubo personas que de su bolsillo pues trajeron mascarillas, otros la trajeron a coste, es decir, se hizo de todo. Pero también surgieron desaprensivos, y lo hemos descubierto ahora, desgraciadamente, con dos pícaros, dos sujetos repugnantes, Luis Medina y Alberto Luceño, que consiguieron comisiones fabulosas, espectaculares, ganaron el 50% de lo que era el contrato a costa del Ayuntamiento de Madrid, en unas operaciones que, por cierto, fueron aprobadas por todos los grupos municipales. ¿Quién iba a imaginarse que se iba a producir una situación de estas características? Yo no sé si esto tendrá sanción penal, no lo sé. Es decir, lo tendrá que terminar el juez instructor, si eleva a juicio o no eleva a juicio. Vamos a ver, es decir, qué es lo que se puede hacer, pero como mínimo podemos decir que es repugnante. Hay que ver si han pagado sus impuestos a estos dos comisionistas. Qué nombre más feo, lo de comisionista. Se ha convertido en una práctica deleznable, que no tendría por qué serlo. Pero bueno, esa es la realidad que nos ha tocado vivir, y encontramos estos sujetos repugnantes, y me pregunto, ¿y no hay más casos? Es decir, de los centenares de millones, porque hay denuncias. ¿Y por qué la Fiscalía actúa en unos casos con tanta celeridad? Y ahí está muy bien lo que dijo el alcalde de Madrid, José Luis López Martínez Almeida, que dijo claramente, ¿se acuerdan ustedes la frase de Pedro Sánchez? Sí, sí, claro, cuando dijo aquello de ¿quién depende de la Fiscalía? Pues del gobierno. Claro, entonces el gobierno debería de preocuparse también de vigilar y controlar los contratos concedidos por el gobierno de forma urgente, y hablamos de centenares de millones de euros. A mí me gustaría que no hubiera ningún tipo de corrupción, ningún atisbo de irregularidad, que nadie se hubiera aprovechado del dolor ajeno. Pero bueno, eso es vivir en un mundo demasiado feliz, el que a mí y a ustedes nos gustaría vivir. Pero desgraciadamente llega la realidad de personas que tienen estos comportamientos. Por tanto, más allá de las campañas políticas, estamos viendo cómo la oposición en el Ayuntamiento de Madrid intenta sacar tajada, cuando olvidan que ellos, insisto, aprobaron ese contrato. Lo vieron claro. No sé exactamente ahora por qué intentan ir contra el alcalde, que es una persona intachable, y su equipo de gobierno, que son intachables. Pero bueno, ya saben ustedes que en la izquierda política y mediática piensan que todo vale. Y la verdad es que no todo debería valer.